Bien, estimados estudiantes del Grupo Pascal, tengan ustedes un buen día. En el área de literatura, el día de hoy vamos a analizar a Edgar Allan Poe con sus cuentos El Pozo y el Péndulo y el manuscrito hallado en una botella. Pero antes vamos a ver algunos rasgos biográficos de Edgar Allan Poe. Nos dice que nació en Boston, Massachusetts, el 19 de enero de 1809. Edgar Poe fue el segundo de 3 hijos de una pareja de actores itinerantes. Se quedó huérfano a la edad de 3 años. Fue acogido y criado por John Allan, un exitoso hombre de negocios escocés afincado en Richmond, Virginia. Poeta, narrador, editor, crítico literario. La obra literaria de Poe comprende más de 400 piezas entre narraciones, poemas, artículos y escenas. También formuló teorías literarias, sobre todo en los campos de la composición poética y los cuentos y narraciones breves que tuvieron una gran influencia en obras posteriores de la literatura universal. Algunos cuentos populares de Edgar Allan Poe. Tenemos el gato negro, ¿sí? Fue una mascota bastante preferida por Edgar Allan Poe, pero lamentablemente el final de esta mascota fue triste porque lo enterró y lo mató. Es una presencia aterradora de un animal. Como se dice, muerte y horror en sus producciones. Y por eso es que a Edgar Allan Poe también se le considera el cuento policial, el corazón delator, el tema de latidos punzantes, la máscara de la muerte roja, imposible de escapar de la muerte, el fantasmal, la casa de Usher. Es así entonces como Edgar Poe escribe, ¿sí? Escribe sus cuentos, pero basados en el terror. A continuación, vamos a analizar y vamos a conocer un pequeño resumen, El Pozo y el Péndulo, de Edgar Allan Poe. Dice, condenado a muerte por la Santa Inquisición, un hombre enfermo estaba siendo juzgado por la Santa Inquisición, encerrado en una mazamorra. Se moría de hambre con un pozo en el centro, haciendo que se estremeciera. Estaba en una cama y un péndulo con cuchilla se acercaba lentamente a su pecho. Se desató, pero las paredes empezaron a arder, empeñarse hacia el pozo. Todo acabado, eres libre. Alguien entró y lo cogió antes de que se precipitase hacia el pozo. Eran los franceses que habían tomado Toledo. Sí, entonces acá en este texto, en este cuento nos dice que aparece en una sala oscura de 10, 11 pasos. Entonces cae y empieza a tocar en sus manos el piso. De esta manera se da cuenta que es el borde de un pozo. Este cuento nos dice que está escrito género narrativo, especie cuento. El tema, la muerte y la esperanza. Los personajes de este cuento, ¿sí? Nos dice que es General Lasalle y el lugar donde se desarrolla es Toledo. Manuscrito, hallado una botella. Es un cuento de terror publicado por primera vez en el periódico Baltimore Saturday Visitor en el año 1833. Poe recibió por él un premio literario dotado con $50. ¿Qué nos dice o qué nos narra en este cuento? Un hombre con pocas referencias de familia y de un país recibió una gran herencia, embarcándose para hacer un viaje a unas islas del puerto Batavia. Mientras iba navegando vio una extraña nube cerca de la costa. El barco echó el ancla por el riesgo de peligro.
yendo todos sus tripulantes a descansar a la cubierta. Él presintió una grave tormenta y se le comunicó al capitán. Pero este no le dio importancia. A medianoche, con sueño, aún subió a cubierta, pero el barco comenzó a temblar con extraña violencia. Se salvó al desmayarse y quedarse atrapado por el timón. Él junto a un anciano sueco fueron dos únicos sobrevivientes de aquella fatídica noche. Pasaron 5 días. El joven y el anciano sueco lograron sortear con fortuna las olas y el mal clima que había ingresado. Luego de esta tormenta, pasaron al lado de una Nueva Holanda, con rumbo al sur. Por otro lado, tornaba su color cada día de rojo en un extraño amarillo para después desaparecer. Navegaban sin suerte ni rumbo fijo hasta que lograron ver que el buque, mucho más grande, se aproximaba peligrosamente hacia ellos. Los personajes se acercó a la popa y fue danzando por las olas y viendo hacia ese buque, llegando a esconderse en la bodega del mismo hasta que sintiera seguro para salir y explorar el nuevo barco. Una vez que sale y conoce a sus tripulantes, se da cuenta que en ellos no puede verlo lo que haga, como si fuera invisible. A pasar los días se dio cuenta que se trataba de un barco fantasma y que nunca lograría salir de allí. Decide escribir una carta, pero es interrumpido cuando menciona que está cayendo en lo que sería el fin del mundo. ¿Sí? Este cuento, el manuscrito, nos dice que está en género narrativo, especie cuento. El tema, la muerte y lo desconocido. Los personajes aquí dentro de este cuento es el anciano sueco, el anciano de la bodega, el capitán, y los lugares, Isla de Java, alta mar. Sí, entonces acá podemos decir que Edgar Allan Poe tiene una mayor predominancia de la narrativa sobre los demás géneros. Nos dice que pretende la independencia de los temas, al igual que el uso de la lengua. Expresa una ruptura radical a otros cuentos. ¿Sí? Entonces, él es conocido como el cuento policial o también el cuento de terror. Bien, estimados estudiantes, espero que sea de gran ayuda para completar su libro de actividades. Gracias, Grupo Pascal.